Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si quieres aprender idiomas, si quieres aprender un poco sobre gramática, sobre pronunciación, sobre cómo aprender a pensar en otro idioma, bienvenido, estás en el canal correcto. Quédate hasta el final y vas a escuchar cómo pasar de pensar en tu idioma materno a pensar en tu idioma meta, en ese idioma que quieres aprender. Entonces, en este episodio te ayudaré a dar un paso esencial en tu aprendizaje para eh, dejar de traducir en tu cabeza y empezar a pensar directamente en la lengua meta, en esa lengua que estás queriendo aprender o que quieres desarrollar un poco mejor. Bueno, antes de comenzar, quiero que aclaremos dos conceptos que son claves. El primero es la lengua materna. La lengua materna es el idioma que adquirimos de manera natural en la infancia, cuando nos hablan nuestra mamá, nuestro papá, ¿sí? Y que utilizamos, vamos a decirlo así, de forma instintiva. Y la lengua meta, en cambio, es el idioma que estamos aprendiendo. Entonces, puede ser como una segunda lengua, puede ser como un idioma extranjero. Entonces, estas dos palabras o estos dos conceptos, mejor dicho, lengua materna y lengua meta, lo vamos a escuchar varias veces en este video, así que es importante que las tengamos en cuenta, ¿sí? Lengua materna, nuestra lengua nativa, por decirlo también de alguna manera, y nuestra lengua meta es ese idioma extranjero que estamos aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar al punto central, pensar en la lengua extranjera, pensar en la lengua meta. El primer paso para lograrlo es incorporar el idioma en tu vida diaria. Es lo primero que tienes que hacer. Siempre se recomienda porque realmente funciona. No es algo que alguien ha dicho y bueno, creo que es así. No, no, realmente. Mira series, películas en ese idioma. Eh, Puede ser con subtítulos, sin subtítulos, puede ser con subtítulos en ese mismo idioma o en tu idioma materno. Hay varias fases, pero lo importante es que eso ya puede estar incluido en tu día a día. Em, ¿Para qué? Para que acostumbres tu oído a escuchar ciertos sonidos, ciertos patrones, cierta entonación. También, bueno, puede ser películas, pero puedes escuchar podcasts, canciones, puedes leer libros, leer artículos, ver un video en YouTube, eh, algunas publicaciones en redes sociales, ¿sí? Algo que te acerque a ese idioma meta, ¿sí? Eh, y bueno, puedes comenzar con contenido sencillo, como cómics, historietas, revistas, y una vez que vayas avanzando, vas a ir poco a poco subiendo y buscando otra cosa, tal vez un poco más difícil. Pero lo importante es que puedas ir colocando eso en tu día a día. ¿Sabe que una vez yo conocí a un estudiante que quería clases conmigo para mejorar ciertas cosas, pero me impresionó más a mí cómo él hablaba de lo que yo podía enseñarle a él, ¿no? Y porque hablaba casi como un nativo y nunca había viajado a ese país. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, veía todo en ese idioma, en esa lengua extranjera, escuchaba todo, leía todo, eh, estaba 100% inmerso en el idioma. ¿Por qué quería clases conmigo? Porque quería saber algunas cosas de gramática que em, no sabía cómo funcionaban, sabía cómo utilizarlos, pero él quería ir un poco más allá. No era 100% necesario porque ya dominaba bastante bien el idioma, eh, pero él quería mejorar eso para poder presentar algunos exámenes de proficiencia de idiomas, en fin. Por eso fue que entró conmigo. Pero, ¿qué era lo que él hacía? Estaba totalmente inmerso en el idioma. Em, bueno, cambiar el idioma del teléfono, de las aplicaciones, ¿sí? Esto ayuda muchísimo y al principio puede parecer difícil, pero poco a poco tu cerebro se adapta
y a medida que nosotros lo vamos haciendo, este proceso se va acelerando, ¿sí? Cuando te expongas más al idioma, más se entrenará tu cerebro a comprenderlo, a ver patrones, patrones de gramática, patrones de sonidos, ciertas cosas que a veces de manera inconsciente parece que no se está haciendo un esfuerzo, pero tu cerebro ya va haciendo esas asociaciones, ¿sí? Y poco a poco pensar en la lengua meta se volverá algo más natural. Repito, puede ser difícil o parecer difícil al principio, pero la clave está ahí en la constancia. Otra es hablar en voz alta. Hablar en voz alta es una cosa que es también esencial para empezar a pensar en la lengua meta. Y ojo, cuando a veces digo hablar en voz alta, no quiere decir em, pensar y ya decir algo, sino leer algo y hacerlo en voz alta, ¿sí? Eh, Esto entrena tu cerebro para organizar ideas directamente en el nuevo idioma sin pasar por tu lengua materna. No hay una traducción. Entonces yo estoy leyendo y lo leo en voz alta. Eso que yo leo y ya está correcto en voz alta, mi cerebro lo va asimilando también. ¿Sí? Mi pronunciación no está correcta. Después hablaré de otras técnicas de cómo hacer esto para que sea de manera más efectiva. Pero en este video lo que quiero decir es que es importante hablar en voz alta, ¿sí? Puedes comenzar describiendo lo que haces a lo largo del día, con frases cortas, por ejemplo, estoy preparando un café, o hay muchos autos en la calle, en fin, ¿sí? No te preocupes mucho en este momento, no te preocupes mucho por los errores. Lo importante es practicar. Aunque estés solo, hablemos alta. Como si estuvieras conversando con alguien. Yo recuerdo que eh, cuando vivía en casa de mi mamá y tenía que lavar los platos, a veces yo decía y repetía algunas cosas en voz alta, ¿no? Mi mamá me preguntaba, pero ¿qué dices, no? Yo, no, no, nada, nada, no. Pero en realidad estaba intentando decir esas frases, ¿sí? Para que mi cerebro las escuchara, ¿sí? Eh, bueno, tal vez eso te pueda generar algún tipo de incomodidad, porque no me siento cómodo. Bueno, una opción es usar audífonos y simular que estás hablando por teléfono, que estás en una llamada. Persona, ya es como es muy común colocar audífonos y hablar por la calle, no pasa nada. Si está dentro de tus posibilidades, esto también es una muy buena opción, ¿sí? Hablar en voz alta también ayuda a ganar confianza, lo que es fundamental para el aprendizaje de un idioma. Si eres tímido, empieza en tu casa, empieza en el auto, empieza, qué sé yo, en la ducha, en fin, en un lugar donde te sientas solo. Y con el tiempo, este ejercicio se volverá cada vez más natural y así, poco a poco, tu objetivo de pensar en esta lengua extranjera, en esta lengua meta, se irá acercando. Otra de las cosas, la tercera cosa, podría decir que es asociar palabras con imágenes, ¿sí? Aquí entra un poco la teoría de Ferdinand de Saussure, que existe el signo, significado, significante, todo esto, un video que voy a hacer acá para explicar muy bien esto, pero asociar palabras con imágenes. Es como hacer una traducción de la palabra del idioma extranjero directamente a una imagen, ¿sí? Em, por ejemplo, si aprendes la palabra edificio, ¿no? Entonces imagina un edificio en vez de pensar en la traducción de edificio, ¿sí? Es más fácil porque ya vas a asociar la palabra con la imagen, ¿sí? Repito, esto voy a hacer un video específicamente de esto para hablar del signo, el signo lingüístico, significado significante, que es
bastante, tiene que ver mucho con este consejo que estoy dando ahora. Y esto también, bueno, podemos crear tarjetas de vocabulario con imagen, ¿no? En una tarjeta colocas la foto del objeto o la acción o escribes la palabra en esa lengua que estás aprendiendo, ¿sí? Y por el otro lado, por un lado colocas la imagen y por el otro lado colocas la palabra, ¿sí? Para que te ayude como que a una traducción, pero que sea por asociación visual y no por traducción a tu lengua materna, ¿sí? Esta técnica activa la parte del cerebro que se encarga de las asociaciones visuales y es mucho más rápido porque cada vez que pensamos en un corazón, eh, imaginamos un corazón. Cada vez que pensamos en una guitarra, imaginamos una guitarra. Cada vez que pensamos en el sol, imaginamos un sol, ¿no? Entonces, esto se va haciendo de manera como intuitiva, ¿no? Y cuanto más practiques con imágenes, más rápido vendrán las palabras a tu mente, sin necesidad de traducir, ¿sí? Em, el otro consejo sería, evita el uso excesivo de aplicaciones de traducción, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho la traducción, incluso trabajo con traducción, es algo que realmente me apasiona y me gusta, em, porque todas las cosas se pueden decir en otro idioma, todas. A veces no en el grado que es, a veces no existe una palabra específica, pero si no existe una palabra específica, yo puedo explicar con otras palabras esa palabra. Entonces, de alguna manera yo puedo traducirlo, entre comillas, todo, ¿sí? Hasta un cierto límite, pero existe la traducción, porque la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, y bueno, hoy tenemos la Biblia toda en español, toda en inglés, toda en alemán. Entonces, existe una traducción, ¿sí? Entonces, es algo que se puede utilizar como una herramienta, ¿sí? Como un medio, pero no como una finalidad. Entonces, el consejo ahora es evitar el uso excesivo de la traducción. Haré otro video también específicamente sobre la traducción y sobre la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar en este sentido. Pero por ahora, evitar el uso excesivo para no crear dependencia. Eh, por supuesto, ¿no? Em, puedes usar aplicaciones de traducción ocasionalmente, eh, pero evita depender, evita crear una dependencia. ¿Por qué? Porque eso va a dejar a tu cerebro perezoso, ¿sí? Entonces hay que esforzarse en pensar uno mismo y buscar esas palabras en el idioma extranjero. El siguiente consejo es integrar el idioma en tus actividades diarias. Em, tiene que ver mucho con la parte del consejo que nombré anteriormente con respecto a integrarlo al día a día, ¿sí? Pero ahora vamos a integrarlo a la rutina mientras realizas tareas simples como cocinar, como limpiar, como caminar. em, decir estas cosas en este idioma extranjero. Si estás lavando los platos, por ejemplo, decir qué es lo que estás haciendo. Ah, estoy lavando los platos, ¿sí? Em, o, por ejemplo, em, tengo que ir a comprar eh, frutas o debo ir a la universidad, ¿no? Son cosas que tienes que hacer, ¿sí? Por eso es que, vamos a decirlo así, tiene que ver con el otro, pero en el otro yo estoy inmerso en el idioma. Aquí yo lo que quiero es integrar esas actividades mías y describirlas, ¿sí? Es algo que nace de mí, cómo formar esas palabras. Este ejercicio también puede ser anticipado. Esto es lo que es bueno. Mientras te preparas para algo, piensa en el siguiente paso en esa lengua extranjera, ¿sí? Por ejemplo, si estoy cocinando, voy a ponerle sal. Si voy a salir, voy a buscar mis llaves y así sucesivamente para ir organizando las ideas, ¿no? Cuanto más practiques,
más se acostumbrará tu cerebro a pensar en la lengua meta. Incluso en pequeñas actividades diarias, esto puede ser muy poderoso. Otra es escribir un diario en la lengua meta. Em, por ejemplo, al final del día, ¿no? Llevar un diario, porque esta es una experiencia, una excelente manera de desarrollar tu pensamiento en el idioma. Dedica unos minutos del día, como digo, puede ser al final del día, y escribe cosas, pensamientos, actividades, emociones, describe situaciones, y esto te va a ayudar a decir, oye, ¿y cómo se dirá tal cosa? ¿Y cómo se dirá llovió demasiado anoche? ¿Y cómo se dirá me desperté malhumorado? Entonces, eso te va a obligar también a buscar saber cómo se dicen ese tipo de cosas. Em, pero también pueden ser cosas más sencillas como em, ayer o hoy fui al parque, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el anterior, nosotros estábamos hablando de integrar a las actividades del día a día para describir las cosas y para anticiparme. Entonces, ahí estoy utilizando el presente y para anticiparme voy a utilizar el futuro. Pero cuando hablo de este consejo que es escribir un diario, voy a utilizar tiempos en pasado. Entonces ahí yo estoy de alguna manera con estos consejos queriendo decirte que uses el presente, uses el futuro y uses el pasado. Hay muchos idiomas que tienen varios tipos de pasado, varios tipos de futuro. Entonces estos consejos te van a ayudar a expandirte un poco más en el uso de los tiempos verbales y más que solamente en el puro vocabulario. ¿Sí? Y bueno, aprender del contexto. Muchas personas dicen esto y muy pocas llegan a hacerlo al principio, pero con práctica se puede hacer, ¿sí? En lugar de buscar la traducción de cada palabra nueva, trata de comprender su significado a través del contexto. Si lees, por ejemplo, hoy hace un tiempo horrible, tal vez podrás deducir qué significa horrible. Bueno, puede ser que no, que sea algo bueno o que no sea bueno, pero si no es bueno, bueno, ya ahí por el contexto puedes ayudarte, ¿no? Ahora, lo bueno es que después podamos corroborar esto, ¿sí? Listo, yo creo que es esto y ahora corroboro para ver si realmente es eso. Preste mucha atención, a mí me ha pasado que ese corroborar cuando uno está, por ejemplo, y muy inmerso en el idioma, a veces son varias palabras las que vienen a la cabeza y no tengo cómo corroborar todas en ese momento porque no tengo el celular a la mano o no tengo un diccionario o no tengo cómo consultar en ese momento. Y a veces pasan días, semanas o hasta meses y después vuelve nuevamente la palabra y tengo como que un brillo, un destello, algo así que me dice, mira, eso significaba o significa esto, y eso me lleva a la frase anterior de meses atrás, de días atrás, me dice, wow, eso era lo que quería decir. Y esto es algo que sucede, ¿no? Yo estoy en el mundo del aprendizaje de idiomas hace más de 10 años y a veces pasa eso. Yo he tenido cosas eh, tengo recuerdos muy claros con la pronunciación de ciertas palabras y después me doy cuenta de que al principio los pronunciaba mal y tal vez por eso esa persona no me entendió, porque ahora me he dado cuenta, 3 años después, por decirlo de alguna manera, que la pronunciación no era correcta. Entonces, claro, tenía todo sentido de que esa persona no haya entendido en ese momento. Y eso, poco a poco, uno lo va corroborando. Pero si nosotros podemos acortar eso de corroborar el significado, va a ser muchísimo más fácil para nosotros ir consolidando nuestro, nuestro aprendizaje, ¿no? Em, bueno, práctica con diálogos, con videos, ¿no? También es importante, ¿sí? Bueno, prácticamente esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias por escuchar, por quedarte hasta el final,
Bueno, eso es todo por este episodio. Gracias por quedarte. Bueno, eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por quedarte. Bueno, eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este contenido, dale like, me gusta, compártelo y deja un comentario. Y si alguna vez has ya empleado alguno de estos consejos y alguno te ha ayudado, déjamelo en los comentarios. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao, chao. Cuídate mucho.